Tenía 65 años cuando me dieron una cachetada frente a 600 personas. En la noche de nuestro aniversario de bodas, mi suegro se levantó ante todo aquel salón iluminado y dijo que yo era una inútil, que no tenía pasado, que había destruido la vida de su hijo. Mi esposo no abrió la boca. Cuando finalmente encontré el valor para responder, la mano del viejo cortó el aire antes de que yo terminara la frase. El ruido resonó por todo el salón, y entonces hice una llamada. Solo una. Y lo que pasó después lo cambió todo. Pero antes de continuar, revisa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. No soy el tipo de mujer que llora en público. Lo aprendí temprano, a los 7 años, cuando mi papá me dijo que las lágrimas eran cosa de quien ya no tenía nada más por hacer. Crecí tragándome muchas cosas. Aprendí a sonreír cuando me dolía, a dar las gracias cuando quería gritar, a quedarme callada cuando el mundo entero parecía estar equivocado. 65 años cargando ese peso le enseñaron a mi columna a mantenerse recta incluso cuando todo dentro de mí se estaba derrumbando. Pero esa noche, en el salón del Gran Hotel Reforma, con las luces doradas reflejándose en las copas de cristal y la música suave cubriendo el murmullo de 600 voces, sentí algo que no sentía hace mucho tiempo. Una pequeña chispa, casi una advertencia. Mi nombre es Carmen, y esta es la historia de la noche en la que finalmente dejé de fingir. El inicio de la historia. Conocí a Alejandro hace casi 30 años. Yo tenía 36, él 40. Era viudo, padre de un hijo ya grande, y tenía una presencia que llenaba cualquier lugar al que entrara. No era guapo en el sentido obvio, pero había algo en él, una firmeza, una seriedad, que me hizo confiar sin darme cuenta. Yo era maestra, hija de un hombre sencillo de un pueblo de Michoacán que había construido su vida con sus propias manos y que, cuando murió, me dejó mucho más que cualquier herencia material. Dejó una base, un nombre, una historia. Solo que yo nunca le conté esa historia a Alejandro. No de verdad. Cuando me preguntó sobre mi familia al principio, le dije que era hija única, que mi papá había fallecido, que no tenía mucho que contar. Era verdad en parte. Mi papá había muerto, pero lo que omití fue el tamaño de la sombra que él había dejado. Lo que mi papá construyó a lo largo de su vida era demasiado grande para caber en una plática casual. Y yo, de forma consciente, decidí no contarlo. Quería que me eligieran por quien yo era, no por lo que cargaba en el apellido. Alejandro me eligió así. Y por un tiempo creí que era suficiente. Los primeros años fueron difíciles, pero soportables. Su familia nunca me abrazó de verdad. El suegro, don Ignacio, era un hombre de pocas palabras cuando se trataba de amabilidad y de demasiadas palabras cuando quería lastimar. Desde el principio, me miraba con esa expresión de quien está evaluando algo que no vale el precio que piden. La suegra era más discreta en su desprecio, pero igual de fría. Y Alejandro, mi esposo, se quedaba en medio, como siempre, sonriendo de un lado para el otro, tratando de no elegir. Yo me decía a mí misma que era normal, que toda familia tenía sus roces, que con el tiempo las cosas se acomodarían. Con el tiempo, las cosas solo se volvieron más pesadas. Don Ignacio fue perdiendo la sutileza con los años. Los comentarios se volvieron más altos, más directos, más crueles. Decía que yo no había aportado nada útil a la familia, que Alejandro había desperdiciado sus mejores años con una mujer sin futuro, que yo era una maestra jubilada, que eso no significaba nada, que mi ropa era sencilla, que mi casa era sencilla, que yo era, en el fondo, una persona ordinaria que se había colgado de un hombre que merecía más. ¿Y Alejandro? Alejandro se quedaba callado. Al principio, yo interpretaba el silencio como neutralidad. Después, empecé a entender que era complicidad. Hubo una tarde, unos meses antes del aniversario, en la que el suegro fue especialmente cruel. Yo había llevado un pastel de 3 leches que hice con mis propias manos para una comida familiar.
Don Ignacio miró el pastel, luego me miró a mí y dijo que no era costumbre comer algo hecho por manos sin linaje, sin historia. Alejandro se rió. No fue una carcajada larga, ni fuerte, pero fue suficiente para que algo dentro de mí dejara de creer. La noche del aniversario. Aún así, cuando Alejandro me contó sobre la fiesta de aniversario de bodas que la familia estaba planeando, sentí esa chispa de esperanza que se aferra a sobrevivir en nosotras, las mujeres que amamos demasiado. Un gran salón, 600 invitados, una celebración de los 30 años que habíamos construido juntos. Tal vez, pensé, sea el comienzo de un cambio. Tal vez sea el momento en que finalmente me vean. Me arreglé con cuidado esa noche. Elegí un vestido azul oscuro que mi hija me había regalado en mi último cumpleaños. Me puse labial, me miré al espejo y por un segundo me reconocí. No a la mujer cansada de los últimos años, a la Carmen de antes. La maestra que entraba al salón de clases con la cabeza en alto y hacía que hasta los alumnos más rebeldes prestaran atención. Llegué al salón con el corazón más ligero de lo que debería. Las luces eran doradas, la música era hermosa, las mesas estaban puestas con flores blancas y velas altas. Alejandro me recibió con un beso en la mejilla y por un instante pensé que me había equivocado al desconfiar. La familia lo saludaba con calidez, los invitados reían e incluso don Ignacio me dio un asentimiento de cabeza cuando llegué. Lo interpreté como cortesía. Solo después entendería que era la sonrisa de quien ya sabe lo que va a pasar. La cena transcurrió bien. Platiqué con algunas personas que conocía de lejos. Comí poco, como de costumbre. Bebí una copa de vino con calma, observando el salón. Y fui notando poco a poco que Alejandro evitaba estar cerca de mí, que sus ojos no se cruzaban con los míos, que había una tensión muy específica en la mesa principal, donde don Ignacio estaba sentado con una sonrisa que crecía a cada hora que pasaba. Cuando él se levantó, el salón entero pareció contener la respiración junto conmigo. El discurso y la agresión. Don Ignacio tomó el micrófono con la naturalidad de quien había ensayado. Agradeció a los invitados, habló sobre la familia, sobre los hijos, y entonces giró los ojos hacia mí, y aquella sonrisa se abrió de una manera que no era de celebración, era de llegada. Era el momento que él había esperado toda su vida. Lo que vino a continuación, nadie en aquel salón lo esperaba, excepto él. Y tal vez mi esposo, que seguía sin mirarme. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que yo también había guardado algo que cambiaría todo. Don Ignacio tenía una forma de hablar que sonaba casi educada al principio. Ahí radicaba su crueldad. Él construía la trampa despacio, con voz calmada, palabras escogidas, como si simplemente estuviera haciendo un brindis. Y cuando la guillotina finalmente caía, todo el mundo ya estaba demasiado cómodo como para retroceder. Esa noche empezó agradeciendo. Dijo que era un honor celebrar 30 años, que la familia lo era todo, que esa fecha merecía la verdad. Y entonces, con los ojos clavados en los míos, dijo que la verdad era exactamente lo que él iba a ofrecer. Sentí que el salón cambió incluso antes de que él terminara la siguiente frase. Dijo que mi esposo era un hombre de valor que por debilidad o ingenuidad había elegido mal, que yo era una mujer sin raíces, sin abolengo, sin ninguna aportación, que 30 años atrás Alejandro había renunciado a un futuro prometedor para casarse con una maestra sin nombre y sin patrimonio, y que era hora de reconocer ese error en público. Las palabras me caían encima como agua helada. Yo escuchaba, pero era como si hubiera un cristal entre ese momento y yo. Mi cabeza estaba extrañamente en silencio. Solo mi corazón latía fuerte. Miré a Alejandro. Él tenía los ojos clavados en la mesa. Don Ignacio continuó. Dijo que yo no le había dado nada a esa familia, que no traje dinero, ni prestigio, ni contactos, que mi presencia solo había estancado el crecimiento de su hijo. Y lo dijo con tanta ligereza,
como si fueran simples hechos, como si estuviera leyendo un reporte y no destruyendo a una mujer de 65 años frente a 600 personas. La risa empezó bajito. Ese tipo de risa nerviosa que la gente suelta cuando no sabe bien si debe reírse o no, pero se siente aliviada cuando alguien de al lado se ríe primero. Y fue creciendo. No todo el mundo se reía, pero fue suficiente para que yo sintiera el peso de aquellas miradas recorriéndome de arriba a abajo, midiéndome, encontrándome deficiente. Me levanté despacio, no por impulso, no por coraje ciego. Me levanté porque 30 años de silencio tienen un límite, y yo había llegado a él. Dije que ya bastaba. Dije que nadie en aquel salón tenía el derecho de menospreciarme de esa forma. Lo dije con una voz que no temblaba, porque cuando el dolor es demasiado grande, el cuerpo a veces deja de temblar y empieza a funcionar con una claridad extraña. No terminé la frase. La mano de don Ignacio llegó primero. La cachetada fue seca, precisa, como la de quien ya había imaginado ese gesto muchas veces. Mi cabeza giró hacia un lado. El arete de mi oreja izquierda se sacudió. El salón se quedó en un silencio absoluto por 1 segundo, 2, 3, y entonces empezó el murmullo. Me quedé quieta, no por miedo, por asombro, porque incluso después de todo lo que había visto en ese matrimonio, todavía había una parte de mí que no creía que llegaría a esto. Alejandro no se movió. En ese segundo, más que el ardor en la cara, fue eso lo que me lastimó. La inmovilidad de mi esposo, los 30 años de silencio condensados en esa parálisis, y entendí, con una claridad que duele cuando llega demasiado tarde, que él nunca se iba a mover, que ese era el hombre que él había decidido ser. Entonces yo también tomé una decisión. La llamada tomé mi bolsa despacio. La abrí, saqué el celular. Mis manos estaban tranquilas de una manera que ni yo misma esperaba. Encontré el nombre en la lista de contactos, un nombre que había mantenido en secreto durante décadas, y marqué. Él contestó al segundo tono. Siempre contesta rápido cuando soy yo. No tuve que explicar mucho. Le dije dónde estaba. Le dije que lo necesitaba. Y dije una sola cosa, en voz baja pero firme, que él reconoció de inmediato como la señal de que algo se había salido de control. Colgué el teléfono. Don Ignacio se burló de mí frente a todo el salón. Me preguntó a quién le había llamado. Dijo que yo misma había afirmado no tener a nadie, que familia era justamente lo que me faltaba. Y se rió, y los que se habían reído antes se rieron de nuevo. No le contesté. Me quedé de pie, en el mismo lugar, esperando, porque en 40 minutos, cuando la puerta de aquel salón se abriera, no sería solo un hombre el que entraría, sería toda la historia que yo había escondido por amor. Toda la verdad que había guardado para no intimidar, para no cambiar el juego, para ser elegida por quien yo era y no por lo que cargaba a mis espaldas. Y mientras esperaba, miré a Alejandro una vez, solo una, y vi en su cara la expresión de un hombre que empieza a sentir que el piso se le mueve, pero todavía no sabe por qué. Yo sí lo sabía, y era la primera vez en mucho tiempo que saber algo me traía paz, en lugar de dolor. El tiempo dentro de un salón lleno de gente es diferente al tiempo real. Parece más lento cuando estás sola en medio de todos. Cada minuto que pasó en aquella espera fue largo, pesado, pero me mantuve donde estaba. No me senté. No desvié la mirada. Me quedé de pie cerca de la mesa donde había estado sentada, con la bolsa en el brazo y la cara todavía ardiéndome, y dejé que el tiempo pasara. Las personas alrededor fueron regresando a sus pláticas. La música volvió, más baja ahora, como si el piano también se sintiera incómodo. Algunos invitados me miraban de reojo. Otros evitaban voltear hacia mí con ese cuidado específico de quien no se quiere involucrar, pero tampoco puede dejar de observar. Don Ignacio había regresado a la mesa principal con la expresión satisfecha de quien terminó una tarea. Platicaba con los demás, como si nada extraordinario hubiera pasado. Como si la cosa más natural del mundo fuera humillar a la nuera de 30 años en la fiesta de aniversario. Alejandro se quedó sentado. 1 o 2 veces intentó acercarse,
pero algo en mi silencio lo detuvo. Yo no necesité decir nada. Hay ciertas formas de quedarse callada que son más ruidosas que cualquier grito. La llegada. Entonces, las puertas del salón se abrieron. No fue dramático al principio, fue casi silencioso. La puerta se movió, y quien entró no lo hizo con prisa ni con alarde. Era un hombre de 70 y tantos años, de cabello completamente blanco, traje oscuro, con la postura de quien pasó toda su vida acostumbrado a ocupar espacio sin tener que pedirlo. Entró mirando hacia el frente, y sus ojos me encontraron incluso antes de que llegara a la mitad del salón. Mi papá siempre tuvo esa habilidad, de encontrarme a mí primero, en cualquier lugar. Caminó hacia mí, y el salón fue cambiando conforme él pasaba. No de forma repentina. Era más como una ola, un reconocimiento que se esparcía de mesa en mesa. Empezaron los susurros, las cabezas giraban, y cuando se paró frente a mí y me miró a la cara, a la marca que la cachetada había dejado en mi mejilla, vi algo que rara vez veía en los ojos de mi papá, una furia contenida, silenciosa y peligrosa como el agua antes de hervir. Alguien en la mesa más cercana lo reconoció primero. Se escuchó su nombre, y entonces fue como si al salón entero se le hubiera ido el aire de golpe. Mi papá era, desde hacía 40 años, el fundador y dueño del mayor grupo educativo del país. No era una celebridad, no salía en las revistas de chismes, pero quien estaba en el mundo de los negocios, de la educación, de las fundaciones culturales, sabía quién era él. Y en aquel salón había suficiente gente que lo sabía. Alejandro se puso blanco. Vi el momento exacto en que lo entendió. Vi cómo la sangre se le iba de la cara, cómo abría los ojos de par en par, cómo sus labios se movían sin emitir sonido. Y entonces lo vi mirarme, con una expresión que yo nunca le había visto en 30 años. Era la expresión del que acaba de darse cuenta de que pasó toda la vida sosteniendo algo muy valioso sin saber lo que era. Don Ignacio todavía no lo entendía por completo. Seguía en la mesa, ahora mirando hacia el centro del salón con una expresión de ligera molestia, como quien quiere saber qué está interrumpiendo su fiesta. Pero la molestia fue cediendo. Y cuando mi papá habló, fue para todo el salón, con una voz baja que sin embargo llegó a todos los rincones. Dijo que era mi padre. Lo dijo con la sencillez de quien no necesita demostrarle nada a nadie. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios de esa noche. Fue un silencio de entendimiento, de piezas encajando, de personas recalculando todo lo que habían presenciado en los últimos minutos. Y entonces los ojos de mi papá fueron hacia mi mejilla otra vez, y preguntó quién había hecho eso. Nadie contestó, ni don Ignacio, que por primera vez en toda la noche se quedó completamente sin palabras. Mi papá no necesitó la respuesta. Él ya lo sabía. Lo sabía de la misma forma en que los padres saben las cosas, no porque les informen, sino porque conocen a sus hijos de una manera que va más allá de las palabras. Se quedó de pie a mi lado, y fue en ese momento que sentí algo que no sentía hace mucho tiempo. La sensación de no estar sola, de tener a alguien a mi lado que no necesitaba contexto, que no necesitaba explicaciones, que simplemente estaba ahí porque era donde debía estar. Había pasado 30 años intentando pertenecer a aquella familia. Esa noche me di cuenta de que había intentado pertenecer al lugar equivocado. El desenlace. Mi papá tiene una forma de hablar sin levantar la voz. Nunca lo ha necesitado. Lleva décadas construyendo, negociando, decidiendo, y en todo eso aprendió que el tono calmado asusta más que un grito. Cuando él habla bajito, la gente presta más atención, porque saben que lo que se está diciendo es demasiado serio como para decirlo a gritos. Miró a don Ignacio y empezó a hablar. Dijo que a lo largo de los años había escuchado muchas cosas, que yo, por amor a mi esposo, le había pedido expresamente que se mantuviera al margen, que no interfiriera, que me dejara construir mi matrimonio sin el peso del apellido de la familia,
que él había respetado eso, aunque a regañadientes, porque me amaba lo suficiente como para confiar en mi decisión. Dijo que el consorcio que don Ignacio tanto admiraba, el mismo que financiaba 3 de las redes de colegios más grandes del país, estaba registrado a nombre de una sola heredera, que esa heredera estaba ahí, de pie, con la marca de una mano en la cara. El salón estaba tan callado que se podía escuchar la respiración de la gente. Don Ignacio intentó hablar. Mi papá levantó una mano, solo una, y el viejo se cayó. No fue una amenaza física. Fue algo mucho más antiguo que una amenaza. Fue autoridad real, del tipo que no se construye con dinero, sino con décadas de congruencia. Alejandro se acercó. Estaba visiblemente alterado, la cara todavía pálida, los ojos rojos de una forma que no era por llanto, era de pánico. Intentó explicar que no sabía nada, que jamás se lo imaginó, que me amaba independientemente de eso. Mi papá lo escuchó, dejó que terminara, y entonces le dijo, con la misma calma, que mi decisión de esconder mi origen la había tomado exactamente para probar eso, para ver si Alejandro me elegiría siendo solo Carmen, la maestra, la mujer sencilla, y que la respuesta había quedado clara esa noche, no con palabras, sino con el silencio de un hombre que se quedó parado mientras a su esposa le daban una cachetada. Alejandro no supo qué contestar a eso. Yo tampoco quise hacerlo. Había una parte de mí que todavía dolía, esa parte que aún lo amaba, o que amaba lo que algún día él había sido, aquel hombre de 40 años que me miraba como si yo fuera suficiente. Pero el amor sin respeto es algo que se va muriendo, y el mío se había estado muriendo a cuentagotas durante años. Esa noche, lo que quedaba se esfumó por completo. Algunas personas en el salón se habían puesto de pie. Otras se amontonaban con cautela, tratando de escuchar sin que pareciera que estaban escuchando. La fiesta se había transformado en otra cosa completamente distinta, en uno de esos momentos que la gente cuenta después por años. Yo estuve ahí, yo vi lo que pasó. Don Ignacio lo intentó de nuevo. Esta vez fue diferente. La prepotencia había desaparecido. Lo que quedó fue algo que nunca había visto en su cara. Miedo. No de mí. Él todavía no llegaba a tanto. Miedo a las consecuencias. Miedo de haberse equivocado en el tamaño de la persona a la que había decidido humillar. Mi papá no estaba interesado en platicar. Dijo lo que tenía que decir con la objetividad de quien sabe que el tiempo vale oro. Habló sobre la relación comercial que la familia de Alejandro mantenía con una de las empresas del grupo. Habló sobre los contratos que estaban en proceso de renovación. Habló sobre el cuerpo de abogados que se pondría en contacto a la mañana siguiente. Y entonces se volteó hacia mí. Me miró de la forma en que me había mirado toda la vida, con esa mezcla de firmeza y ternura que solo los padres logran combinar. Me preguntó, en voz baja, casi solo para mí, si estaba bien. Tardé un segundo en contestar, porque estaba tratando de descubrir la respuesta real, no la respuesta automática. Y la respuesta real era, no del todo. Pero estaba más entera de lo que había estado en mucho tiempo. Dije que sí, y era lo suficientemente cierto como para decirlo en voz alta. Me puso la mano en el hombro, así de simple. Y en ese gesto estaba todo. Los años en los que se quedó de lejos respetando mi decisión, las veces que le marqué llorando sin decirle el motivo real, las veces que me dijo que yo merecía más y me negué a creerle. Todo estaba ahí, en esa mano sobre mi hombro, dentro de aquel salón que había sido montado para mi humillación y que se estaba convirtiendo en otra cosa completamente distinta. Respiré profundo. Y por primera vez en 30 años, respiré sin el peso de tener que demostrarle nada a nadie. Hay una rareza en ser vista de repente, después de años de invisibilidad. No es exactamente cómodo. Es casi perturbador, porque te das cuenta de lo mucho que te habías acostumbrado al otro estado, a ser la que no cuenta, la que va de paso, la que no pesa en las decisiones. En aquel salón, después de que mi papá habló, la gente me miraba diferente. Y yo no sabía bien qué hacer con eso. Algunas se acercaron.
Mujeres que se habían reído minutos antes, ahora venían con expresiones de solidaridad, con palabras de consuelo, con toques en el brazo que yo no pedí y que no necesitaba. Hombres que conocían a mi papá lo saludaban con esa deferencia tan característica de los círculos de negocios, ese reconocimiento silencioso de jerarquía. Y yo me quedaba en medio de todo, tratando de sentirme presente en un momento que todavía parecía irreal. Alejandro me buscó 3 veces en ese lapso. Cada vez yo me giraba ligeramente hacia un lado, no con coraje teatral, no con el drama que la noche casi exigía, solo con un cansancio honesto que ya no tenía energía para fingir que no existía. La tercera vez se quedó parado frente a mí por un largo momento antes de irse. Y me di cuenta de que estaba esperando a que yo dijera algo, a que abriera una puerta, a que ofreciera una posibilidad. 30 años de matrimonio y todavía no había aprendido que las puertas no se abren con silencios pasivos. Las puertas se abren cuando alguien decide empujarlas. Se fue sin decir nada, y yo me quedé mirando el espacio que él acababa de ocupar. Mi papá se quedó a mi lado durante buena parte de esa hora. No platicamos mucho. Él pidió un agua, yo me quedé con mi copa en la mano sin tomarle, y nos quedamos observando aquel salón que había sido montado para mi derrota. Don Ignacio había desaparecido hacia un rincón del salón. Su esposa estaba junto a él, los dos con caras largas, platicando en voz baja. La fiesta había perdido el ritmo. La música seguía, pero nadie bailaba. Las pláticas tenían ese tono específico de cuando la gente está hablando de otra cosa mientras piensa en lo que verdaderamente acaba de pasar. En algún momento me senté. Me dolían los pies. Había pasado horas parada y me di cuenta de que mi cuerpo de 65 años había aguantado muchas cosas esa noche y se merecía al menos una silla. Fue ahí sentada cuando empecé a pensar de verdad, no sobre esa noche, sobre los 30 años. Pasé revista, como si estuviera hojeando un álbum viejo, a todos los momentos en los que había elegido el silencio. Las fiestas de las que me fui temprano porque no me sentía bienvenida. Las comidas de domingo en las que comía sin hablar porque las pláticas nunca me incluían. Las noches en las que lloraba en el baño para no preocupar a Alejandro, como si mi dolor fuera una molestia para él. Las veces que don Ignacio decía algo cruel y yo sonreía, porque había aprendido que sonreír era más seguro. Pensé en cuántas veces, a lo largo de todo eso, le había llamado a mi papá. Él siempre contestaba. Siempre me preguntaba cómo estaba. Y yo siempre le decía que bien, o casi bien, o más o menos. Pero nunca le decía la verdad completa, porque la verdad completa significaba admitir que había elegido mal. Y nadie quiere admitir eso. Especialmente no ante el papá, que desde un principio te había dicho que tenía un mal presentimiento. Él nunca me dijo te lo advertí, ni siquiera esa noche. Ese era el tipo de persona que él era y que siempre ha sido, el que se queda a tu lado, no el que te juzga. Pensé también, y eso fue más difícil, en quién había sido yo antes de este matrimonio. La maestra que entraba al salón de clases sabiendo lo que quería enseñar y por qué. La mujer que tenía opiniones y las decía. La hija que se sentaba a la mesa de su papá y discutía de política, de literatura, del mundo, con la seguridad de quién fue criada para pensar. ¿A dónde se había ido esa mujer? Se había ido cediendo espacio. Despacio, sin darse cuenta, como uno hace cuando ama y confunde el amor con el borrarse a sí misma. Se había ido haciendo más chiquita para caber en un lugar que nunca estuvo hecho para ella. Y ahí, sentada en aquel salón, con la mejilla todavía ardiéndome un poco, con mi papá a mi lado y 600 personas alrededor, sentí que esa mujer regresaba, no toda de golpe, pero en pedazos, como la tierra que reaparece cuando baja la marea. Tenía 65 años. Todavía había tiempo. El nuevo comienzo. Antes de irnos, mi papá hizo una última cosa. Le pidió al mesero que trajera 2 copas. Me ofreció una y él se quedó con la otra. No dio un discurso, no fue nada dramático. Solo levantó la copa ligeramente en mi dirección, como lo hemos hecho entre nosotros desde hace décadas,
un gesto pequeño que significa muchísimo, y le dio un trago. Yo también le tomé. Y fue en ese momento, en ese acto tan simple y silencioso, que un nudo que traía en el pecho se deshizo para siempre. Alejandro intentó acercarse una vez más cuando mi papá fue al baño. Esta vez se acercó más, me habló más bajito, con una urgencia distinta a las veces anteriores. Dijo que no sabía nada, que su papá había actuado por su cuenta, que él mismo estaba en shock, que me amaba. Lo escuché. Dejé que terminara. Y entonces le dije la cosa más honesta que le había dicho en años. Le dije que le creía, que él no había planeado esa noche, pero que el problema no era solo esa noche. El problema eran todas las noches anteriores en las que se quedó callado, todas las veces que su papá había hablado y él lo había permitido, todos los momentos en que yo necesité a alguien a mi lado y solo encontré silencio. Le dije que una cachetada te deja una marca en la cara por unos días, pero que 30 años de silencio te dejan una marca que no se borra nunca. Se quedó mirándome con los ojos llenos de algo que no era exactamente llanto, pero que se le parecía mucho. Me levanté, tomé mi bolsa. Eran mis movimientos, tranquilos, sin prisa, sin drama. Me había pasado la vida entera creyendo que las grandes cosas necesitaban de grandes gestos. Pero las cosas más grandes que he hecho en mi vida lo descubrí demasiado tarde. Las hice en silencio. Mi papá regresó y salimos juntos. Afuera del hotel, el aire estaba fresco. Era una noche de finales de invierno, ese tipo de noche en la que sientes que el año está cambiando, que algo se está terminando para que otra cosa pueda empezar. Nos quedamos parados en la banqueta un momento, sin hablar. Entonces mi papá me preguntó a dónde quería ir. No a la casa, no al hotel donde él se estaba quedando, a ningún lado en específico. Solo me preguntó como si mi respuesta importara, como si mi voluntad a los 65 años todavía fuera válida, urgente y digna de ser tomada en cuenta. Lo pensé un momento. Le dije que quería tomarme un café, ese tipo de café de olla que se toma de madrugada en una fonda pequeña, en una taza de barro, sin ninguna prisa. Mi papá sonrió. Era una sonrisa que le conocía desde que yo era niña. La sonrisa del que está aliviado, pero no lo va a decir porque no hace falta. Caminamos hasta una pequeña cafetería de 24 horas que estaba abierta a 2 cuadras de ahí. Nos sentamos en una mesa del fondo. Pedimos 2 cafés. Y nos quedamos platicando hasta pasada la medianoche, sobre cosas que no tenían nada que ver con aquella velada. Sobre un libro que él estaba leyendo, sobre un viaje que yo había hecho años atrás y que nunca le conté bien, sobre mi mamá, que había fallecido cuando yo tenía 30 años y que mi papá todavía mencionaba como si pudiera aparecer en cualquier momento. No hablamos de Alejandro. No hablamos del divorcio, ni de los contratos, ni de lo que vendría después. Habría tiempo para todo eso. Esa noche solo hubo café, plática y la sensación lenta y sabrosa de estar en el lugar correcto. Cuando nos despedimos, ya tarde, mi papá me abrazó por un momento más largo de lo normal y me dijo en voz baja que estaba orgulloso de mí, no por el dinero, no por el consorcio, no por el apellido, sino por la forma en la que me había mantenido de pie. Yo lo abracé de vuelta con mucha fuerza, y entonces me fui a casa, a la mía, no a la que había compartido durante 30 años. A la mía, el departamento que había comprado 10 años atrás, cuando empecé a darme cuenta de que necesitaba un lugar que fuera completamente mío. Tenía macetas en la ventana, libros por todos lados, una cocinita que me encantaba. Abrí la puerta, prendí solo una luz y me quedé parada en medio de la sala por un momento. Estaba en silencio, pero era un silencio muy diferente al que había enfrentado por años. No era el silencio de lo que se te niega, era el silencio de lo que tú eliges. Me quité los zapatos, fui hacia la ventana, miré la ciudad allá afuera, las luces, las calles, la vida que seguía su curso sin saber nada de lo que pasaba, y pensé, mañana empieza otra cosa. El divorcio tardó algunos meses. No fue sencillo, pero fue más tranquilo de lo que esperaba,
Porque cuando dos personas llegan al final, sin nada más que demostrarse, el proceso tiene menos fuego y más cansancio. Alejandro no peleó mucho. Creo que en el fondo sabía que cualquier argumento que diera sería desarmado no por mí, sino por la evidencia de los propios años. Los dos sabíamos lo que había pasado. Los dos sabíamos lo que nos había faltado. No había mucho más que agregar. Don Ignacio intentó, a través de un intermediario, pedir disculpas. El mensaje llegó por escrito, muy formal, claramente redactado con la ayuda de alguien más, lleno de palabras que sonaban más a estrategia legal que a un arrepentimiento genuino. Mi papá dejó que los abogados contestaran. Yo no le respondí. Hay cosas para las que una disculpa no es la medicina correcta. A veces lo que pasa ya no tiene arreglo, solo tiene consecuencias. Y una consecuencia no es venganza, es solo el mundo funcionando como debería. Los meses siguientes fueron, honestamente, los más raros que he vivido. No fue fácil, sería mentira decir que lo fue. Hubo noches en las que me despertaba de madrugada con ese tipo de vacío que no es tristeza exactamente, pero es un pariente muy cercano. Hubo mañanas en las que miraba el calendario y me daba cuenta de que había pasado décadas organizando mi vida alrededor de alguien que nunca había hecho lo mismo por mí. Pero también había otra cosa, una ligereza que había olvidado cómo se sentía. Despertarme sin tener que averiguar de qué humor iba a amanecer mi marido. Tomarme el café al ritmo que yo quisiera. Salir en fin de semana sin tener que planear todo alrededor de compromisos de una familia que nunca fue mi familia de verdad. Pequeñas libertades que, sumadas, eran enormes. Volví a dar clases. No por necesidad económica, sino porque había un vacío muy específico que solo el contacto con mis alumnos podía llenar. Di clases de literatura para adultos en un centro comunitario cerca de mi casa, como voluntaria, 2 veces por semana. Y fue ahí, en esos salones con sillas de plástico y gente de todas las edades queriendo aprender, donde recuperé algo que había perdido, la sensación de ser útil de una manera que es mía, que me sale de adentro y que nadie me puede quitar. Mi papá me llamaba todas las semanas. A veces la platicada era larga, a veces eran 5 minutos nada más para saber si estaba bien. Y sí, lo estaba. No de forma perfecta, ni de forma lineal, pero estaba bien. Una tarde, unos meses después, me encontré en un cajón una foto de mi boda. Yo de blanco, Alejandro a mi lado, los dos sonriendo con esa ilusión tan específica de los comienzos. Me quedé mirándola un rato. No la tiré a la basura, no la rompí. La guardé de nuevo en el cajón, porque esa mujer de la foto era yo. Y esa ilusión era real, aunque lo que vino después no haya sido lo que ella se merecía. No puedes borrar los capítulos que duelen sin borrar también lo que hubo de verdadero en ellos. Lo aprendí tarde, pero lo aprendí. Lo que sí aprendí más temprano fue lo siguiente. El silencio no es una virtud cuando es miedo disfrazado. La paciencia no es amor cuando significa anularte. Y pertenecer no te puede costar el precio de desaparecer. Tengo 65 años. Tengo macetas en mi ventana, libros por todos lados, alumnos que llegan a la clase de los martes con historias que me recuerdan que el mundo es inmenso. Tengo un papá de 70 y tantos años que todavía me contesta al segundo tono cuando soy yo quien llama. Tengo una vida que, incluso con todas sus desviaciones, llegó a un lugar que verdaderamente me pertenece. La noche del aniversario, cuando salí de aquel salón, dije una cosa antes de cruzar la puerta. Lo dije sin voltear, porque hay palabras que no necesitan rostro. Dije que no había perdido nada que realmente fuera mío, y que ellos, por su parte, nunca habían sabido lo que tenían. Caminé hacia la salida. La noche estaba fría y despejada. Mi papá caminaba a mi lado, y yo, por primera vez en mucho tiempo, no estaba mirando hacia atrás. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirte y cuéntame en los comentarios. ¿Qué parte te dejó con la boca abierta? Y no olvides hacerte miembro del canal para tener acceso a videos exclusivos que no subo por aquí. Te espero allá.